Hoy se realizó el tradicional desfile militar, el Día de la Independencia, donde por primera vez el grueso del contingente fue integrado por miembros de la Guardia Nacional, que ya quedó formalmente integrada a la Defensa Nacional. Más allá de los formalismos, los discursos de hoy, luego de todo el debate que se ha generado en torno a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas y a lo que algunos llaman la militarización del país, esos discursos adquieren otro significado. Por primera vez, la Guardia Nacional encabezó el desfile cívico-militar para conmemorar los 212 años del inicio de la independencia de México. 7,380 efectivos de esta institución desfilaron junto con 2,108 elementos del Ejército Mexicano y 1,057 de la Secretaría de Marina Armada de México. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional reiteramos nuestra lealtad a la Constitución, a las instituciones y al pueblo de México. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, dijo que la Guardia Nacional se consolidará bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional y que México no es un país que esté destinado a la guerra. Somos parte de un gobierno que busca la paz y que les quede claro a quienes aún están en contra del proceso de transformación. Podrán criticarnos, no importa. Los tiempos de guerra han quedado atrás, porque en México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz. En su mensaje previo al inicio del desfile, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México presentará una propuesta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para lograr un acuerdo y detener la guerra en Ucrania, con India y el Vaticano como mediadores. Al aniversario de los 212 años del inicio de nuestra independencia, acudieron el expresidente de Uruguay, José Mújica, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, John y Gabriel Shipton, padre y hermano de Julian Assange, Aleida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara, y familiares de César Chávez, quien fue defensor de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Además de estos invitados, durante el grito de independencia, el presidente López Obrador estuvo acompañado por su gabinete y los aspirantes presidenciales. El mandatario salió al balcón de Palacio Nacional y se dirigió a las más de 140,000 personas que asistieron a la plancha del Zócalo capitalino. ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva la libertad! ¡Viva! Y celebró la igualdad, la justicia y a los pueblos indígenas. ¡Muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! Bueno, mire, todo se ha hablado mucho, se ha debatido mucho, todavía queda la discusión en el Senado sobre la extensión del plazo al 2028, pero yo creo que lo que hay que concentrarse ahora es en la exigencia de resultados. Se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, el gobierno federal tiene todo lo que ha pedido para los temas de seguridad. Lo tiene en torno a la Guardia Nacional, lo tiene en torno a las fuerzas militares, lo tiene en torno, no se ve que se vaya a cambiar el presupuesto, Morena tiene mayoría propia como para aprobarlo, ahí están los recursos. Entonces, ahora lo que hay que exigir son resultados. Y ojalá, por el bien de todos, más allá del gobierno, ojalá que esos resultados finalmente se den, porque hasta ahora plenamente no los hemos visto. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
Y en Londres, mientras tanto, está todo preparado para recibir a cientos de personalidades mundiales que participarán en el funeral de la reina Isabel II. Así luce el funeral público de la reina Isabel. El féretro permanece en Westminster Hall desde el miércoles 14 de septiembre. Miles de personas pasan a dar el último adiós a la monarca. Junto a ella permanecen los guardias reales. Esta noche, el rey Carlos III, la princesa Ana y los príncipes Andrés y Eduardo, vestidos con uniformes militares, permanecieron en silencio con la cabeza inclinada durante la vigilia de 15 minutos. Y afuera, las largas filas no cesan. Hubo quienes esperaron 24 horas, desde personas de 80 años hasta niños, pese a las bajas temperaturas. Entre ellos estuvo el exfutbolista David Beckham, quien dijo que estuvo formado durante 13 horas. Él se reunió en más de una ocasión con la reina. Muchos aprovecharon para llevarse un recuerdo de la estrella de fútbol. Y hubo quienes llevaron las cenizas de sus esposos, como las hermanas Pauline y John, para despedir a la reina. The royal family, and when they came up to Liverpool, he was a royal protection officer, so he just loved them so. I was an ambulance man of 30 plus years, and I was also in the ambulance service, so again, it was service to the crown. Yeah. La fila se extiende a lo largo de la orilla sur del Támesis y luego sobre el río hasta el Salón Westminster del Parlamento. Se espera que unas 750,000 personas en total pasen frente al ataúd antes del funeral de Estado que se realizará el lunes, al que asistirán presidentes, primeros ministros, miembros de la realeza y otros líderes mundiales. El Vaticano informó que el Papa Francisco no asistirá al funeral de la reina Isabel II en la abadía de Westminster. El portavoz del Vaticano, Paul Gallagher, será quien represente al pontífice durante el funeral de la reina. Funge como ministro de Relaciones Exteriores de la Santa Sede y es miembro de su servicio diplomático desde 1984. Antes de llegar a Westminster Hall, el rey Carlos III y su esposa Camila, la reina consorte, realizaron una gira por las 4 naciones que conforman el Reino Unido, que son Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Los monarcas estuvieron en Cardiff. Ahí asistieron a un servicio religioso en honor a la monarca, y donde el rey Carlos III mantuvo una audiencia privada con el ministro principal de Gales. Y después acudieron a una sesión extraordinaria en el Parlamento Autónomo de Escocia, en donde se aprobó una moción de condolencia. Y uno de los mayores desafíos que tienen México y Estados Unidos es el de la frontera y la migración. Hoy vamos a hablar con Marco López, él es ex precandidato demócrata por el estado de Arizona y quien fue jefe de personal y de aduanas, también de protección fronteriza durante el gobierno de Barack Obama. Como le comentábamos, hoy le vamos a presentar una entrevista con Marco López. Marco fue precandidato demócrata en el estado de Arizona en las recientes primarias que concluyeron hace algunas semanas. No resultó ser candidato, pero tuvo una participación muy importante y tiene una participación más importante aún porque la comunidad méxico-americana en toda la frontera adquiere, en todo Estados Unidos, pero en toda la frontera en particular, adquiere un peso cada vez mayor. Marco, ya nos habíamos platicado en la campaña, en la precampaña, pero es un placer tenerte ahora aquí en el estudio de Todo Personal. Gracias, Jorge, Vivi, por tenerme y recibirme aquí en los estudios en vivo en la Ciudad de México. Qué gusto acompañarnos y platicar un poco de esa polémica fronteriza. Yo creo que uno de los temas que seguimos viendo del Partido Republicano en Arizona, pero también en todo el país, es el tema fronterizo y cómo en ello el tema migratorio impacta la política federal, nacional en Estados Unidos. Bueno, tuviste una muy buena participación electoral.
casi el 28%, mucha base latina, sobre todo en la frontera, lo cual es muy importante. Pero tú no solamente has sido, lo más importante que hayas hecho es esta precandidatura, sino has trabajado en cargos muy, muy importantes, sobre todo, como bien dices tú, de seguridad en la frontera, quien hizo todos estos datos biométricos del Global Entry para poder cruzar hacia los Estados Unidos, fuiste tú. Y platicábamos en algún momento que era muy importante y que se requerían en Estados Unidos muchas más visas de trabajo, pero que se tenían que tener controles estrictos de quién ingresa a los Estados Unidos. Así es, mira, una de las cosas que fue muy claro durante el proceso de campaña, los 16 meses, inicié campaña el 16 de marzo del año pasado, del 2021. Y en ese proceso vas aprendiendo las inquietudes, no únicamente de la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos y en el estado de Arizona, que ya llegamos alrededor de 2.5 millones de mexicoamericanos en ese estado, pero te das cuenta que seguimos siendo una minoría que no sale a votar, que no ejerce el derecho al voto y que eso impacta mucho en los otros temas de vivienda. Sí, les debería de importar muchísimo para poder tener de alguna manera, estar mejor regulados, poder tener beneficios, pero ¿por qué no votan los mexicanos, los una latinos? De las cosas que te lo puedo decir en describirte una historia que me pasó, que me sucedió. Llenando el tanque de gas de Phoenix a Yuma en la comunidad de Gila Bend, encontré a un trabajador agrícola que se encarga de abejas. Tiene un trabajo de suministrar las abejas para poder ayudar a campos agrícolas en esa región. Me dice, yo llegué indocumentado hace 20 años al estado de Arizona y lo que a mí me importa ahorita es de que ya no vengan más. Yo ya me regularicé, se hizo el señor ciudadano, se registró al Partido Republicano y su interés principal ahora es que ya no vuelvan a llegar más y que los que están aquí no tengan la oportunidad de regularizarse porque nos van a quitar nuestro trabajo. Es la historia que ellos siguen escuchando del Partido Republicano, el que sigue llegando te pone en peligro a que te quiten tu empleo. Entonces es algo que nos duele. O sea, yo como hijo de migrantes, como migrante, me duele. Tú naciste en Nogales, Sonora. Yo nací en Nogales, Sonora. Entonces te das cuenta por qué en 50 años Arizona no ha tenido un gobernador hispano. El último fue Raúl Castro de Cananea, Sonora. Y nos ha tomado todavía ahora más de 50 años poder lograrlo. Es nuestra misma gente, Jorge, y lástima que no participe. Ese es un tema, porque además cuando la gente dice el voto latino está completamente volcado a los demócratas, desgraciadamente tampoco es cierto. Hay un voto latino republicano importante. Correcto. Pero dentro de eso el tema central, y es con la comunidad mexicoamericana, con la comunidad latina, pero en Estados Unidos creo que pocos temas son más importantes que la frontera y la migración en estos momentos. Lo es para los demócratas, lo es para los republicanos que también están poniendo todo ese acento. ¿Cómo ves la situación de la frontera? Mira, es un tema y se complica el tema para los demócratas porque es un tema que no saben manejar, no saben platicar. Los republicanos lo usan para dividir y fortalecer su base y lo hacen correctamente muy bien para su propósito de fortalecer su base. Ese miedo que incitan lo hacen muy bien y los demócratas no tienen solución para enfrentar esa crisis que vemos ahora en la frontera, sean migrantes que buscan nuevos empleos, sean migrantes que están en la frontera buscando asilo político, sean migrantes de Sudamérica que buscan reunirse con sus familias en Estados Unidos. Sea lo que sea, sí es una crisis y los demócratas no tienen ahorita la capacidad de decir es una crisis y estas son las 5 cosas que vamos a hacer. Tecnología, fortalecer la infraestructura, tener más agentes dedicados al tráfico de fentanilo, que es lo que hemos estado ahorita viendo, no únicamente en el estado de Arizona, pero en todo el país. Entonces, si no tienen respuesta... un saldo de 100,000 muertos por sobredosis cada año. Cada año. Y va incrementando y ustedes son expertos y lo han visto este tema, Jorge, muy de cerca, lo han estudiado y vemos que es un gran problema que los demócratas no tienen solución y el otro partido lo único que tiene que decir es cuál es el problema. No tienen que dar solución. Ahora, perdón, para seguir, es muy complejo
que para los demócratas, no de ahora, de hace mucho tiempo, dar una respuesta a eso. ¿Por qué no pueden dar una respuesta, como tú dices, con un decálogo, con un catálogo de 5 o 6 medidas muy concretas? En otras ocasiones se ha hecho. Correcto. Y se ha tenido éxito. No es tampoco porque la demanda laboral es pequeña, al contrario, hay una demanda laboral creciente de mano de obra y no se puede construir, mejor dicho, esa respuesta. Correcto, 10 millones de empleos vacantes en Estados Unidos, falta de mano de obra. El tema migratorio debe ser el principal para poder articular cuál es el beneficio económico para nuestro país, y los demócratas ahí fallan. O sea, el tema económico, para empezar. Segundo, la seguridad de nuestras comunidades. Si tenemos una frontera segura que puede procesar a esas personas que quieren ir a Estados Unidos a fortalecer nuestra economía, pero que lo hagan de una vía rápida, eficiente y eficaz, tenemos esa solución y tampoco la saben platicar y definirla. Todos entendemos ahorita, Jorge, que las únicas organizaciones que se benefician de tener un sistema de migración en fracaso son los narcotraficantes y son esas personas, los coyotes, que les venden el sueño americano y los ingresan a Estados Unidos por la vía ilegal. Esos son los que se benefician cuando no tenemos un sistema y la capacidad de mejorar el sistema legal para que lo puedan hacer. Fíjate que es muy importante lo que tú dices, porque nos ha tocado cubrir muchas veces, por ejemplo, estas caravanas migrantes, y sí, ya es el crimen organizado el que opera y el que maneja a todos estos migrantes, pero lo hacen diciéndoles, Dios está al otro lado de la frontera y vas a encontrar otro mundo. No solamente es el sueño americano para poder trabajar, los hacen ver como si fuera ya la tierra santa que llegue allá. Pero a ti te están moviendo, muchos migrantes que son, por supuesto, indefensos y son, muy vulnerables a todo, manejados por estos grandes personajes del crimen organizado. Correcto. ¿Qué tanto le afecta a Estados Unidos que estén entrando de alguna manera, sí, ya gente del crimen organizado, que también trabaja con gente del crimen organizado en Estados Unidos, pero eso nunca nos dicen? Es humanidad, Vivi. Eso, con que una persona fracase y muera en el desierto en Arizona, es un gran problema. Eso es lo que tenemos que pensar, que detrás de todas estas cifras son personas. O sea, ahorita decimos 100,000 mueren al año de fentanilo. Este verano, más de 300 personas van a morir en el desierto de Arizona intentando cruzar sin documentos por ese 115 grados de calor. Los partidos usan la cifra, 400 muertos, pero no, son 400 familias, son 400 personas. Eso es lo que se les olvida. Le han quitado... A ver, tú fuiste durante el gobierno de Obama, durante un periodo responsable del sistema de fronteras federal, ¿correcto? ¿No? ¿Cuáles son las políticas que habría que aplicar? Porque finalmente nos quedamos a veces, sí, todos estamos de acuerdo con que hay que tener políticas, hay que tener respuestas, pero nos quedamos sin las respuestas concretas a eso. Mira, este año realizamos el 10º aniversario de cuando el presidente Obama firmó el convenio para proteger a esos jóvenes que llegaron a Estados Unidos desde pequeños, DACA. Y aún así, el 78% de la población americana está de acuerdo que a esos jóvenes se les debe de dar ciudadanía. Y no se ha logrado. 10 años, en algo súper fácil, no se ha logrado. Que eso sí tiene además apoyo social muy amplio. Apoyo social, apoyo político de los dos partidos. Pero siempre hay alguien que está manejando las políticas públicas que no le conviene para que pueda ese tema seguir siendo algo que divide y nos ponga unos contra los otros. Ese es el tema principal, Jorge, y el más fácil, poder resolver el DACA. Y luego ya nos vamos a lo más complejo, que es resolver el tema migratorio para visas económicas de personas que quieran llegar a Estados Unidos a trabajar. Ese es el gran reto que tenemos, y para poder hacerlo tenemos que reforzar la seguridad fronteriza con tecnología, con más agentes fronterizos y con la infraestructura necesaria para que el comercio pueda fluir eficaz y rápidamente y podamos separar de una manera muy obvia el crimen organizado que lucra entre medio
de los puertos de entrada y esas personas que quieren registrarse legalmente, que lo van a hacer por los puertos autorizados oficiales. Lo que hay que comprender es que los muros de ladrillo no sirven, Claro, sirven no los electrónicos. Pero es muy importante, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que llegue alguien que pida una visa, que quiera trabajar, hasta para quien los está empleando, que puedan meter sus datos y que digan, sí, efectivamente, esta persona está libre de antecedentes penales, que entre a trabajar con nosotros. Correcto. Y bueno, se tiene un control de quién está. Y que esa persona pueda ir y regresar. La mayoría de los migrantes con los que hablo están deseosos de regresar a su país, pero el sistema es tan complicado que la mayoría o muchos de ellos han llegado sin documentos, entonces nunca pueden regresar. Entonces es más fácil decirles a sus familiares que vayan hacia allá a que ellos regresen a su pueblo. Y los familiares se suelen quedar porque ya tampoco quieren regresar. Exacto. Entonces esto mismo crea el problema circular que si no se resuelve. Pero necesitamos liderazgo, al fin de cuentas liderazgo. Y ahorita tenemos un gobernador en Arizona y en Texas que han lucrado de su carrera política junto con Donald Trump sobre el tema del muro fronterizo, que sabemos que no sirve para nada. Hay áreas y hay zonas en el centro de las comunidades como es San Diego, Tijuana, Nogales, San Luis, Douglas, Agua Prieta, El Paso, hasta Brownsville. Hay áreas en los centros de las ciudades que sí necesitas infraestructura para prevenir que fácilmente crucen contrabando y se mezclen en la población. Ahí para eso son los muros, en esas áreas, en esas zonas. Pero en los desiertos no. Mientras hayan las imágenes que vemos en la televisión de una frontera sin control, es fácil convertir ese descontrol o eso que vemos en que digan el discurso. Y por eso hay tanto crimen en tu comunidad, en Phoenix, en Chicago, en Nueva York. Porque mientras la frontera esté descontrolada o sin control, eso quiere decir que el crimen y la razón por la que hay tantos robos en tu ciudad, fuera de la frontera, ya en el país, es porque la frontera por los migrantes no tiene orden y son los migrantes. Y eso es el error, que los demócratas no tienen una solución, una respuesta para decir, fíjense que no. Pues visas para trabajo, para que entren, para que estén regulados y bueno, que la gente que no esté regulada no entre a los Estados Unidos. Y un estricto control fronterizo que tiene que ir de la mano con eso. Exacto. Pocas leyes bien aplicadas, dirían. Sí, porque si no lo usan eso y se benefician del caos que vemos en las pantallas casi cada noche. Marco, muchísimas gracias. Rapidísimo, en medio minuto, ¿qué es lo que viene para ti? Bueno, yo creo que ahorita seguir creciendo esa base que establecimos del más de 28% de la población que quiere cambio, que quiere liderazgo diferente, que no está convencido que los dos partidos, que ninguno de los dos partidos tiene las soluciones para los retos más importantes para nuestras comunidades mexicoamericanas, pero también hay mucha gente que ya no quiere esa división y por ahí nos vamos a enfocar. Pues muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Gracias, Marco. Gracias. Gracias. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana, aunque esté muy lluvioso, de Puente Patrio. Qué ver, si usted nunca ha visto una película de Jean-Luc Godard, debe hacerlo. Este gran cineasta francés falleció esta semana a los 91 años y dejó una estela de grandes films, sobre todo en los años 60 y principios de los 70. Para mí, sin duda, el mejor es Sin Aliento, protagonizado por Jean Seberg y Jean-Paul Belmondo. Fue filmado en 1960 en blanco y negro y es la historia de un amor extraño y pasional detrás de una trama policial y de un retrato excepcional del París de aquellos años, el París previo a los movimientos del 68. Una película que inspiró muchísimas más con una trama similar, pero Godard, como en muchas otras cosas, lo hizo antes que nadie. Véala porque no ha perdido en absoluto su encanto. Que oír, hablando de nostalgia, les recomiendo el disco Triplicate de Bob Dylan. Son 30 temas del cancionero clásico estadounidense, bellísimas, muy bien interpretada. Dijo Bob Dylan cuando salió este disco triple en 2017 que esas grandes canciones eran una tremenda fuente de inspiración que lo llevó a uno de sus periodos más satisfactorios en un estudio. He encontrado,
dijo en este disco, fue el número 38 que grabó en estudio, nuevas maneras de descubrir e interpretar canciones que están en línea con las mejores grabaciones de mis propias canciones. Y vaya que eso es mucho decir. Lo disfrutará, no mucho, muchísimo. Otra vez, si puede, cómprelo en la versión vinilo por la forma en que está grabado. Bob Dylan siempre dijo que a él no le gustaba grabar en forma como se hacen los CD, los Blu-ray, que él prefería grabar en sistemas analógicos y de alguna forma lo logra en este disco. ¿Qué leer? Mire, otra muerte dolorosísima esta semana. Falleció a los 70 años quien probablemente sea el escritor español más importante de su generación, Javier Marías, autor de una obra enorme que suele entrelazar el pasado terrible de su país en la guerra civil con lo que sucede en la actualidad e incluso con el espionaje, en unos grandes retratos de la condición humana. Hay muchos y muy buenos libros de Javier Marías, pero puede quedarse con los dos últimos. Uno se llama Berta Isla y el otro Thomas Nevinson. Ambos están relacionados y son realmente fantásticos, grandes libros. Una enorme pérdida para las letras españolas de un autor que muchas veces fue propuesto para el Nobel de Literatura, pero que falleció muy prematuramente esta semana, Viviana. Sí, bueno, descanse en paz Javier Marías, uno de los grandes escritores. Y lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube, simplemente escanea este símbolo QR que aparece en pantalla, lo lleva directo a todo lo que esta plataforma le ofrece, todos los reportajes especiales de Todo Personal y más. Y bueno, ya nos vamos, descanse, tenga un gran fin de semana y por supuesto aquí nos vemos muy puntuales el lunes a las 11 de la noche. Bonito fin de semana, Jorge. Igualmente, Viviana, muy buen fin de semana, muy buen puente para todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.